Hola, buenas tardes. A continuación les vamos a presentar nuestra ponencia, las plataformas educativas, un nuevo canal de comunicación escuela-familia. Los autores somos Agustín González, Maripaz López, Roger Marín y Olga Bernal, de la Universidad de Lleida. A continuación, a modo de introducción, les querríamos señalar que hoy en día la literatura científica señala que la existencia de unas buenas relaciones escuela-familia beneficia al alumnado, al centro y a las propias familias. Y uno de los factores más influyentes es la existencia de una comunicación fluida y eficaz entre los miembros de la comunidad educativa. Diversos autores ponen de manifiesto la importancia de establecer canales de comunicación efectivos adecuados a las necesidades del centro y las familias. En los centros escolares se percibe un incremento de la necesidad de implementar nuevos canales de información y comunicación con las familias, en los cuales las nuevas tecnologías son una herramienta clave. Hoy en día los recursos tecnológicos forman parte de la vida diaria de los centros y las aulas, con mayor o menor éxito. Y en lo que concierne a la comunicación con las familias, se han ido implementando paulatinamente nuevos canales digitales, entre los que destacan el correo electrónico, los blogs y páginas web de los centros y las plataformas educativas que serán el objeto de esta presentación. En esta línea, diversos estudios señalan su auge. Precisamente en los últimos meses, debido a la situación provocada por la pandemia COVID-19, se ha intensificado el uso de las plataformas educativas. Aunque en los centros educativos con elevada concentración de alumnado de origen extranjero, continúa siendo mayoritario el uso de los llamados canales tradicionales, principalmente las notas en la agenda escolar y el teléfono y los contactos directos en las entradas y salidas de los centros. Partiendo de los resultados del proyecto Recercaixa Diversidad Cultural e Igualdad de Oportunidades en la Escuela, convocatoria Recercaixa 2015, este estudio explora las percepciones y actitudes del profesorado y familias sobre el uso de las plataformas educativas en los centros educativos, haciendo hincapié en la comunicación escuela-familia. Y también pretendemos discernir los factores más influyentes, así como analizar las barreras encontradas y las acciones implementadas para favorecer su uso y superar dichos obstáculos, especialmente con las familias de origen extranjero. Aunque para la realización del proyecto se ha utilizado una metodología mixta, a continuación se la vamos a explicar un poquito. En esta metodología mixta se ha combinado metodología cuantitativa, encuestas a miembros de equipos directivos de 545 centros de educación infantil y primaria, y cualitativa, se realizaron etnografías en 10 centros educativos con una concentración de alumnado de origen extranjero superior al 60%, seleccionados a partir de los resultados de las encuestas. A pesar de todo ello, esta presentación se centra en los resultados de las etnografías. Para la realización del estudio etnográfico se utilizaron diferentes técnicas de recogida de información y se realizaron entrevistas en profundidad a miembros de los equipos directivos, docentes, familias, alumnado, profesionales externos y otros miembros de la comunidad educativa, entendida en un sentido amplio. Sin embargo, para esta ponencia hemos utilizado solamente los resultados de las observaciones participante y no participante y entrevistas en profundidad a docentes y familias. Entre otras cuestiones, el guión de la entrevista indagaba sobre los canales de comunicación, ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos y las barreras percibidas, y también sobre las acciones implementadas en los centros para subsanarla. Pero, como hemos dicho, esta ponencia hace hincapié en las plataformas educativas. A continuación, les mostraremos los resultados. Canales de comunicación tradicionales y digitales. Aunque en los centros estudiados se continúan usando en porcentaje variable los canales tradicionales,
como la agenda escolar, las circulares y las notas informativas impresas en papel, entre otros, se observa un cierto incremento de los nuevos o no tan nuevos canales digitales, webs, blogs, redes sociales, etc. En este contexto, surgen las plataformas educativas como una nueva herramienta en la gestión del centro y a la vez como canal de información y comunicación con el alumnado y las familias. Pero, ¿qué son las plataformas digitales? Estas plataformas escolares en la nube, que se empezaron a implementar en los centros de secundaria ya hace unos años, actualmente se están introduciendo en las escuelas de primaria. Estas plataformas adoptan diferentes nombres, Edu, Educamos, etc. Y, aparte de algunas diferencias relativas a la interfase, la facilidad de uso y las funciones, todas tienen como elemento en común 4 ejes de acción: el centro, el profesorado, el alumnado y las familias. Se trata de una plataforma de gestión académica y de centro online que facilita la gestión académica y económica, al docente también le facilita la acción tutorial y proporciona al alumnado un entorno personal de aprendizaje y de trabajo. Pero, por último, todas se definen como un canal de comunicación con las familias fluido y bidireccional, que a través de un servicio de mensajería interna facilita el envío de mails y de SMS, también la justificación de las faltas de asistencia, etc. Ahora les señalaremos algunas de las ventajas que han subrayado los entrevistados y las entrevistadas. Como ventajas, podemos señalar por parte de los centros que son una herramienta ágil, eficiente y efectiva en la comunicación con las familias. Se indica el ahorro de papel, por ejemplo, al evitar las impresiones. También el contacto casi instantáneo a través de los SMS y chats, el fácil acceso a la información del centro, que se facilita el seguimiento escolar de los niños y niñas y también que se facilita la involucración de las familias en la educación de sus hijos. Por parte de las familias se destaca también la facilidad de uso, una navegación intuitiva y unos contenidos organizados de forma bastante visual y práctica. En este sentido, hay que señalar que estas plataformas son accesibles hoy en día desde dispositivos móviles como tablets y smartphones, lo que facilita el acceso. También se indica la rapidez en la comunicación. Y otro aspecto señalado es la función de agenda. También se comenta el hecho de poder hacer online algunos trámites como la solicitud de ayudas o la autorización a participar en las excursiones escolares, entre otros aspectos. Como barreras, podemos decir que entre los principales obstáculos hallados destacan las barreras relacionadas con el tiempo, las actitudes y la formación. Por parte del profesorado, como principales inconvenientes, se señala la esclavitud hacia estas herramientas. Por ejemplo, tener que estar pendientes de los mensajes recibidos y contestarlos lo antes posible, así como el tiempo personal que requiere hacerlo. Tiempo que frecuentemente no es contabilizado dentro de las horas de permanencia en el centro. Destaca también una formación insuficiente tanto en el manejo de las TIC como en cultura audiovisual y, sobre todo, que si bien la mayor parte de las familias disponen de un móvil por diferentes razones, entre las que destacan la falta de interés, solo una pequeña parte accede asiduamente a la plataforma. En esta línea se señala que los recursos tecnológicos no abren nuevas puertas a la participación de las familias. Las familias más alejadas de la escuela y con las cuales los canales tradicionales no funcionan, se subraya que también se muestran ajenas a estos instrumentos. Por parte de las familias se señala el desconocimiento de las herramientas de la plataforma y la falta de formación en TIC, la falta de acceso, ya sea de conectividad o de falta de instrumentos tecnológicos, la falta de tiempo para conectarse y también las diferentes actitudes del profesorado, unos más proclives que otros al uso de estos medios digitales. Como factores, podemos señalar que si bien estas plataformas al disponer de un servicio de mensajería interna favorecen la comunicación,
también es verdad que su uso queda restringido a una parte de las familias. Algunos factores entran en juego, como el nivel sociocultural y socioeconómico, la falta de formación, el interés y las actitudes. El espacio temporal, que es aducido como ventaja al permitir escoger el momento de interacción, a su vez también es señalado como barrera, ya sea por la dedicación requerida o por unas obligaciones sociolaborales y familiares que dificultan el acceso. En cuanto al acceso al Internet y a los recursos tecnológicos, se señala que más que hablar de accesibilidad, se trata de una cuestión de actitud y de uso de la tecnología. En síntesis, los principales factores que influyen en el uso de las plataformas educativas podríamos comentar que son la accesibilidad, la alfabetización digital, la formación, las actitudes, la disponibilidad de tiempo, entre otros. A continuación, les querríamos comentar algunas de las acciones que se han implementado en los centros. Los centros han implementado acciones de formación y de alfabetización digital dirigidas a las familias para informar sobre las plataformas y los recursos disponibles y cómo utilizarlos. También se destaca el hecho que la mayoría de las familias, aunque no tengan dispositivos tecnológicos como ordenadores en sus casas, disponen de teléfonos móviles con acceso a Internet. Por tanto, otras acciones pensadas van en la línea de facilitar el acceso y uso de las plataformas a través del móvil. A modo de ejemplo, les querríamos comentar que para luchar contra las barreras lingüísticas, principalmente nos referimos al desconocimiento del catalán o el español, se realizan en la mayoría de centros cursos de lengua y cultura dirigidos a las familias de origen extranjero, frecuentemente con la colaboración de voluntarios, ya sean profesores del centro u otras familias. Estos cursos a veces son la excusa para invitar a las familias a participar en actividades del centro y dar a conocer su funcionamiento, por ejemplo, de los canales de comunicación y del uso de las plataformas educativas. Ahora, a modo de reflexiones finales, para finalizar nuestra ponencia, les querríamos comentar algunos aspectos. En una sociedad cambiante y diversa, los canales digitales, entre ellos las plataformas educativas, se perciben más eficaces que los tradicionales por su bidireccionalidad, la facilidad y rapidez de acceso a la información, la supresión de barreras temporales y espaciales, además de facilitar el seguimiento escolar y la involucración parental y contribuir también a formar una ciudadanía competente digitalmente. Sin embargo, y a pesar de las acciones implementadas en las escuelas, también se vislumbran algunos retos, como la involucración de las familias de orígenes diversos, la formación en TIC, tanto para las familias como para el profesorado, la eliminación de estereotipos y barreras culturales y unas actitudes más proactivas, tanto por parte de las familias como del profesorado, entre otros retos. No se puede obviar que a pesar del auge de estos nuevos canales, el contacto directo sigue siendo, especialmente en los centros de alta complejidad, el principal canal de comunicación familia y escuela. Finalizaríamos diciendo que, por otra parte, el tipo de comunicación establecida, el uso de los recursos de la plataforma, la información e imágenes disponibles conforman, en cierta manera, la construcción de la cultura de centro y de las relaciones entre el centro, el profesorado, el alumnado y las familias, y también de las expectativas mutuas. Ahora damos por finalizada nuestra ponencia y les queremos dar las gracias por la atención recibida. Muchas gracias.